pecados del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que, aunque usted se pueda bien toda la clase, ¿verdad? Se pueda bien toda la Biblia, pero si no vamos con el respaldo del Espíritu Santo, pues no van a ser palabras inteligentes a lo mejor, ¿verdad? Pero si no va con la ayuda del Espíritu Santo, pues no van a hacer el efecto que se espera. Pero puede ser una palabra muy sencilla, pero si va respaldada con el Espíritu Santo, eso puede tocar el corazón de aquellas personas que escuchan. Así que orando siempre por esas personas que no conocen al Señor, por sus familiares que no conocen al Señor y que necesitan llegar a sus pies también, orando siempre por ellos y también por aquellos hermanos que por alguna razón dejan de asistir a la iglesia, por alguna razón equivocada, algunos quizás porque están problemados, se sienten desanimados y dejan de venir, ¿verdad? Que ellos entiendan que no es la acción más correcta. Y algunos también por sus pecados, ¿verdad? Que comenzamos a pecar y nos sentimos mal, nos sentimos apenados, está bien. Pero lo que no está bien es dejar de venir a este lugar, porque solo en este lugar recibimos restauración de parte del Señor. Así que orando también por ellos. Bien, así que abrimos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer siempre los versículos 1 al 5 y nos vamos a detener específicamente en el versículo 4. Pero vamos a leer del 1 al 5 para no perder el contexto, ¿verdad? De lo que venimos hablando. Hoy probablemente depende de cómo vayamos desarrollando la explicación, probablemente vamos a tocar algunos temas un poquito polémicos a lo mejor, pero que sirva para aclarar nuestras ideas, nuestros conceptos, ¿verdad? Y poder alinearnos siempre en la palabra del Señor, no al revés, ¿verdad? No que la palabra del Señor se alinee con nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, sino nuestras creencias, nuestras convicciones apegados a la palabra del Señor. Así como tiene que ser, ¿verdad? No puede ser al revés. Así que nosotros vamos a procurar, como Iglesia de los Olivos, ser más fieles a la palabra del Señor, tratar de interpretarla correctamente y apegarnos a lo que dice el libro. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 5, ¿ya lo tienen? Solo permítanme un poco de prótesis. Bien, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esto ya lo estudiamos. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Eso es lo que estudiamos el domingo pasado. Ahora, eso es lo que vamos a estudiar. El versículo 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las alas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Vamos a detenernos específicamente con este otro artículo del tabernáculo, que es el incensario de oro. ¿Todos saben qué es un incensario? Pregunto, ¿no saben qué es un incensario? Un incensario es donde se pone el incienso. ¿Saben qué es el incienso? El incienso es una especie aromática, ¿no? Los que vienen de la religión tradicional. Bueno, si no puede buscar ahorita en YouTube, no hay problema. Busca ahí a un sacerdote con un incensario y va a ver a alguien que tiene un depósito, sí, metálico, no sé qué lo hace, con unas sujetado con unas cadenitas, ¿verdad? Y va el sacerdote meciéndolo y adentro están quemando incienso. Es un olor bien feo, a mí en particular no me gusta. Bueno, en la Semana Santa ustedes lo ven en las procesiones, ¿verdad? En la procesión del Viernes Santo, creo que lo he visto yo. Va el sacerdote meciéndolo y va esparciendo el incienso
Entonces ese depósito es el que se llama incensario. Entonces de eso vamos a hablar, porque es uno de los artículos que el Señor le ordenó a Moisés también construir o elaborar, con lo cual se tenía que celebrar un culto. Eso ustedes lo pueden ver ahí en Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10, donde están las instrucciones de parte del Señor a Moisés para que construya este artículo llamado incensario. Yo no traje ese fragmento de la Biblia aquí listo, así que vamos a abrir. Nos vamos a ir a Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10. Vamos a leer así rapidito, solo para que vean que no se inventan bien. Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10. Fíjense bien que la Reina Valera, que creo que la mayoría tiene, en 1960, hay un título ahí en ese programa. ¿Cómo dice? El altar del incienso, ¿verdad? Pero Hebreos, el escritor de los Hebreos hace referencia al incensario, no al altar del incienso. Y eso vamos a tratar de resolver ahorita, porque el escritor de los Hebreos no hace referencia al altar del incienso, sino al incensario. Pero vamos a leer qué es lo que el Señor le dijo a Moisés en relación al altar del incienso. Ya lo tienen en Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10, dice de la siguiente manera: harás también un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. De un codo será su longitud y de un codo su anchura, será cuadrado y de 2 codos su altura. Sus cuernos serán de una pieza con él. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados y alrededor, y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor, como la cornisa que estaba en la mesa, ¿se acuerdan? En la mesa con los panes de la proposición. Versículo 4 dice: le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura, le harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. No ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año, hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. Esas son las instrucciones que el Señor dio sobre un mueble que se llamaba el altar del incienso. Bien, pero el escritor a los Hebreos dice ahí en el versículo 4, capítulo 9, versículo 4, hablando del lugar santísimo, dice: el cual tenía un incensario de oro. No hace referencia al altar, sino a un incensario. Pero la instrucción que el Señor le da a Moisés no es sobre la construcción de un incensario, sino de un altar de oro. Ahora, hay que entender, pues, lo que dice el escritor de los Hebreos es claro, es decir, un incensario, no el altar del incienso. Es clarísimo, ¿verdad? No se refiere al altar, sino a un incensario. Pero resulta que cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque aquí está haciendo referencia al escritor de los Hebreos al lugar santísimo. Está hablando del lugar santísimo, dice que lo separaba un velo del lugar santo, y el cual, dice, tenía un incensario de oro. O sea, el lugar santísimo tenía un incensario de oro. Bueno, nosotros acabamos de leer ahí en Éxodo que el altar del incienso estaba detrás del velo que separaba el lugar santísimo. Y aquí estaba el velo
aquí está el lugar santísimo, pues el altar del incienso estaba acá, delante del velo, no estaba en el lugar santísimo. Pero el escritor de los Hebreos dice que en el lugar santísimo había un incensario de oro. Es por la razón siguiente, de que siempre que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer la expiación, la ofrenda de expiación por el pueblo, entraba con un incensario y llevaba el incienso, quemando el incienso, y así entraba al lugar santísimo con el incensario. Entonces, por eso el escritor de los Hebreos hace referencia a que el lugar santísimo tenía, no dice que había ahí, sino que tenía un incensario de oro, porque cada vez que el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba con ese incensario. Entonces, ahí se puede entender por qué el escritor no hace referencia al altar del incienso, sino al acto de quemar el incienso en el lugar santísimo cuando el sumo sacerdote entraba. Y eso lo podemos ver en Levítico capítulo 16, versículos 12 y 13, para que vean que no les estoy mintiendo. Levítico capítulo 16, versículos 12 y 13. Levítico, que tengo que cargar la Biblia en el teléfono, de rápido, 50. Levítico 16, 12 y 13. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, del altar del incienso, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba con el incienso en el incensario de oro. Bien, y ahí es lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10, pues nos dice las características del altar del incienso. Vamos a hacer nosotros ahorita referencia al altar del incienso para entender la utilidad y el simbolismo del incensario también. Entonces dice ahí en Éxodo capítulo 30 que el altar del incienso, que era un mueble más o menos como de esta altura, de unos 50, más o menos de 50 metros, más o menos cuadrado, hecho de madera, cubierto de oro. Ahora, cuando decimos que está hecho de madera y cubierto de oro, como usted ha venido ha seguido la secuencia de las enseñanzas anteriores, sabemos a qué hace referencia la madera con el oro. ¿A qué? A la deidad y la humanidad de Cristo. Por lo tanto, el altar del incienso hace referencia ¿a quién? A Cristo. Y como les decía, como les he dicho un montón de veces, todo el tabernáculo apuntaba a Cristo. Todo el tabernáculo, todos sus muebles, todos sus enseres apuntaba a Cristo. Y el altar del incienso no es la excepción. Estaba hecho de madera y cubierto con oro puro. La mezcla, ¿verdad?, entre humanidad y deidad que se cumple en Cristo, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí se cumple. Y dice Éxodo que también ese altar estaba frente al lugar santísimo, frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y tenía una cornisa alrededor, una cornisa de oro también, que impedía que el incienso se derramara. Y como usted leyó ahí en Éxodo, ¿cuándo es que se quemaba el incienso? ¿En qué momento se quemaba el incienso? Todas las mañanas y al anochecer también. Todas las mañanas y al anochecer, ¿por cuánto tiempo? Todos los días, perpetuamente se estaba quemando incienso. Era un rito permanente. Ese era un oficio del sacerdote, estar quemando incienso ahí en ese altar. Todas las mañanas y todas las noches se tenía que estar quemando el incienso. Y
ese altar del incienso era exclusivo para el incienso. O sea, no se podía quemar nada más que no fuera incienso en ese altar. Todos acá tienen cocinas en su casa. En la cocina se cocina de todo, ¿verdad? Se cocinan frijoles, se cocina arroz, se cocina carne, macarrones, qué sé yo, todo. Pero el Señor había destinado ese altar para que se quemara exclusivamente el incienso. Ninguna otra ofrenda se podía quemar en ese altar. No podía haber holocausto, no podía haber libaciones, no podía haber ninguna otra quema más que el incienso. Esa era la instrucción del Señor. Y aparte, también dijo el Señor que para quemar el incienso en ese altar, el fuego que tenía que utilizarse para quemar ese altar no podía ser cualquier fuego tampoco, sino que tenía que ser este fuego. El tabernáculo, supongamos que este es el tabernáculo, ¿no? Este edificio creo que podemos entender perfectamente cómo se ha hecho el tabernáculo. El lugar santísimo, el lugar santo y allá el patio del tabernáculo. Entonces en el patio del tabernáculo había otro altar, que era cuadrado también, que era donde se quemaban los holocaustos, se quemaban en el patio. Entonces el altar del incienso, para encender, para quemar el incienso, el fuego que tenía que utilizarse tenía que ser el que se había ocupado en ese altar. No podía ser otro fuego. Tenía que agarrarse el fuego de ahí y prenderse el altar y quemarse el incienso. No podía ser de otra manera. Ese era el fuego exclusivo. Y así había dicho el Señor: no vas a prender el altar con otro fuego. Tiene que ser el fuego de ese altar. De ahí lo vas a traer y vas a quemar el incienso. Esas habían sido las instrucciones del Señor. Y con las instrucciones del Señor, Moisés y los israelitas tenían que ser muy precisos, muy cautelosos de cumplirlo tal como lo había dicho el Señor, porque si no se hacía así, podían caer en desobediencia y eso podía llevar a la muerte de los que estaban ministrando. Ahora, ¿cuál es el significado del altar del incienso y del incensario del que habla el escritor a los hebreos? El escritor a los hebreos solo habla de ese instrumento en el que recogía un poco de incienso del sacerdote del altar del incienso, lo agarraba y lo entraba al lugar santísimo. O sea, era un incienso que se había quemado en el altar bajo las instrucciones del Señor, no podía ser de otro. No puede decir, no era posible que en el altar no hubiera incienso el día de la expiación. Y que el sumo sacerdote dijera: pues voy a traer de mi casa incienso. O de mi... no tenía casa, tenía... tienda, ¿verdad? Voy de mi tienda. No la tienda la que conocemos nosotros ahorita, tienda María, no sé qué. Solo su tienda donde habitaban. Pues y cuando ya habían levantado el templo, pues no podía decir al sumo sacerdote: voy a mi casa, voy a traer incienso. El incienso tenía que ser el que estaba sobre el altar, no podía ser otro. Eso tenía que ser. Y ese incienso quemado con el fuego que el Señor había dicho de dónde tenía que extraerse el fuego. Bien, el significado de todo este rito, el altar del incienso y el incensario, pues como acabamos de decir, aquí no hay lugar a duda, ¿verdad? Cuando se habla de la madera y el oro combinados, hace referencia a Cristo mismo. O sea, el altar hace referencia al Hijo de Dios. Y el incienso, como ustedes ya sabrán, o la mayoría ya sabrán, ¿a qué hace referencia el incienso? Aquí en el mundo pentecostal cada rato hablamos del incienso. ¿Y a qué hace referencia el incienso? ¿O a qué relacionamos el incienso nosotros? ¿Se acuerdan cuando han orado aquí algunos hermanos? Me dice: Señor, que suba como incienso. Las oraciones, ¿verdad? Las oraciones y la adoración
del pueblo de Dios, que le decimos al Señor, Señor, que suba como dice, y efectivamente así es. El incienso está relacionado con las oraciones y la adoración de los hijos de Dios. Y nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, hay que entender por qué el incienso se relaciona con la oración y la adoración de los hijos de Dios. Apocalipsis 5, 8, ya lo tienen. Lo analizan. Y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Entonces, ¿cuál era el ritual que hacía el sacerdote? Bueno, lo que estaba diciendo el Señor es que en el altar del incienso, todas las mañanas y todas las noches, tenía que haber incienso quemado, haciendo referencia durante todo el día, el pueblo de Dios debería estar orando y adorando al Señor. Orar sin cesar, dijo el Señor. Porque la oración en realidad no es un acto, sino que es un estilo de vida. Y la adoración también no es una acción, es un estilo de vida. Cuando nosotros decimos vamos a orar, de alguna manera lo estamos diciendo mal, digo de alguna manera, porque no es que esté mal, que digamos vamos a orar, entonces ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Cerramos los ojos y para el mes es orar. Pero el Señor habla de la oración como un estilo de vida. Cuando Él dice orar sin cesar, uno inmediatamente dice, ¿cómo voy a estar orando sin cesar? Si ustedes ahorita no están orando, yo tampoco estoy orando. Cuando están comiendo no están orando, cuando están trabajando no están orando. Pero obviamente lo que el Señor se refiere es a mantener la comunión siempre con el Padre, porque la oración es un medio para tener esa intimidad, esa relación con el Señor. Y lo que Jesucristo estaba diciendo es que en ningún momento nosotros debemos interrumpir nuestra comunión con el Señor. ¿Sí? Siempre conectados con el Señor. Usted haciendo lo que está haciendo, pero siempre teniendo presente sus estatutos, su palabra, su enseñanza. ¿Sí? ¿Se comprende? Y la adoración es igual. Nuestra vida exaltando constantemente al Señor. La adoración no es esto que nosotros vemos aquí cuando se suben los músicos y comenzamos a tocar unas notas. Eso no es adoración. Eso no es alabanza. La alabanza que el Señor recibe es la que damos constantemente, la que no damos aquí, por decirlo de otra manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos vamos de la iglesia? Ahí comienza nuestra verdadera adoración. ¿Cómo nos relacionamos con los vecinos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo nos relacionamos con el jefe? Esa es nuestra adoración al Señor. Esa es nuestra alabanza al Señor. Porque alabar, ¿ustedes saben qué es alabar? Alabar es hablar bien de algo o de alguien. Cuando usted está hablando bien de alguien, usted está alabando a ese algo. Está resaltando sus cualidades, usted lo está alabando. O sea, alabar al Señor quiere decir eso, hablar bien del Señor. Y nosotros hablamos bien del Señor con nuestras obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Entonces, esa es nuestra alabanza, esa es nuestra adoración. Las palabras que salen de nuestra boca, cómo tratan los hijos a sus padres, esa es la alabanza. ¿Sí? La relación entre los esposos, esa es la alabanza. La relación de los padres a los hijos, esa es la alabanza. La relación de los jefes con sus empleados, esa es la alabanza. La relación de los empleados con sus jefes, esa es la alabanza al Señor. Porque la gente va a ver nuestras buenas obras, ven que no hacemos trampa, que no somos villanes, que no somos tramposos, que no somos malacates, que no somos corruptos, que no andamos aceptando billullo.
Eso habla bien del Señor. Somos diferentes nosotros. Pues esa es una alabanza constante. Y lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo con el altar y el incienso que tenía que estar todo el día ahí, es que las oraciones y la adoración del pueblo debería ser constante. No sirve de nada venir a alabar al Señor aquí nada más, este ratito. Y algunos venimos a la iglesia, pues no podemos venir todos los días. Imagínense que nuestra adoración solo fuera cuando viniéramos a la iglesia. Porque no venimos cada 8 días, cada 7 días, ¿no? Otro, se tardan más. Y si nuestra adoración fuera solo las veces que nos reunimos en este lugar, no se cumple, ¿verdad? Lo que el Señor dijo del altar, del incienso, donde todas las mañanas y al anochecer tenía que estar el incienso ahí quemándose. Entonces no puede ser así. Y póngale, así como hablamos los salvadoreños, y póngale todavía, que cuando venimos algunos ni a adorar, ni cantamos, ni cerramos los ojos, ni oramos. Imagínense, pues. Eso que en antiguo venimos, porque cuando venimos no venimos a lo que venimos. Y la instrucción del Señor con el pueblo era eso, que el incienso tenía que estar quemándose todo el tiempo. Dice que iba a ser un rito perpetuo. O sea, todo el tiempo la adoración y la alabanza al Señor. Algunos hermanos lo han interpretado esto casi literal, ¿verdad? Y lo que hacen es mantener la iglesia abierta a las 24 horas del día. Y está bien, no hay problema con eso. Pero más que eso, el Señor lo que estaba pidiendo con el pueblo de Dios es una actitud de adoración. Una actitud de adoración al Señor. Nuestra vida constantemente en alabanza. Nuestra vida constantemente en adoración. Entonces aquí hay un título que se ha puesto muy mal, que usamos muy mal nosotros los cristianos, ¿verdad? Y ahora a los cantantes cristianos se les comenzó a llamar adoradores de repente. Está muy mal porque ellos no son adoradores, debemos ser adoradores todos. Después se les llamó salmistas. ¿Por qué? Todos debemos tener la actitud de adoración. La adoración y la alabanza muy poco tiene que ver con la música. Muy poco tiene que ver con la música. Así que no piense usted que usted no puede hacer un adorador porque no toca ningún instrumento musical, porque no canta. El Señor nunca habló de canciones para alabar al Señor. Digo, muy poco tiene que ver con la música. Muy poco tiene que ver con cómo cantamos. Es nuestra vida de alabanza y adoración. ¿Cuántos hermanos que no son músicos, no son cantantes, que desafinan más que desafinan más que una guitarra con las cuerdas recién cambiadas? Una guitarra con las cuerdas recién cambiadas desafina a morir, tiene que estar afinando a cada rato. O sea, hay hermanos que no afinan ni una. Yo les he dicho acá, hay hermanos que no distinguen entre el himno nacional y la cucaracha. No hay diferencia. La tonel no tiene oído musical, pero son mucho más adoradores que muchos músicos que estamos acá. Porque su vida, su testimonio, alaba al Señor. Más que de muchos músicos están acá. Y al final lo que el Señor va a recibir es una alabanza y una adoración que salga o que esté respaldada o que esté sustentada por el altar del incienso. Una alabanza y una adoración, un incienso que haya sido quemada sobre ese altar que es Cristo. La alabanza que el Señor recibe, la adoración que el Señor recibe, es la que está depositada en Él, no en nosotros. No en nuestra habilidad de cantar, no en nuestra habilidad de tocar el instrumento, que íbamos a ver nuestra canción. No, en la que está sustentada en Cristo. En la que se preocupa solamente de exaltarlo a Él. No sé si me voy a entender, no sé si me está siguiendo. Pero esa fue la enseñanza del Señor. Tenía que ser
quemaba el incienso todo el día, alabanza constante al Señor. Y decía el Señor también, como le dije hace un rato, que solamente ese fuego que quemaba el incienso tenía que ser tomado del altar donde se predicaban, donde se ofrecían los holocaustos. No podía ser de otro fuego, porque si alguien tomaba un fuego diferente, que la Biblia lo llama también un fuego extraño, era extraño porque no era el fuego que el Señor había dicho que se tomara. Era extraño porque no era el fuego que se quemaba en el lugar donde él había dicho. Y si alguien lo hacía de esa manera, moría. Y de hecho pasó con nada más y nada menos que con 2 hijos del sumo sacerdote, del primer sumo sacerdote. Si nos vamos nosotros a Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Levítico 10, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el primer sumo sacerdote, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Así de estricto era el Señor con su alabanza y su adoración, con la forma en la que Él había destinado que tenía que ser la alabanza, la adoración, la oración al Señor. Él dijo: el fuego que vas a usar para quemar el incienso va a ser el fuego del altar de los sacrificios, no puede ser otro fuego. Pero Nadab y Abiú dijeron: fuego, fuego. Aquí lo importante es que el incienso se queme. ¿Sí? No sé qué pensaron ellos, yo estoy diciendo aquí cosas que se me están ocurriendo, pero al final fue el fuego. Entonces hay que agarrar el fuego y lo importante es quemar el incienso. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado nosotros, hermanos, porque la adoración al Señor solo puede hacerse bajo las condiciones y bajo los términos que Él mismo ha establecido que se haga. No se puede adorar al Señor de mi manera, de su manera, de la manera de alguien, sino la manera que el Señor ha dicho que se tiene que hacer. ¿Y cómo tiene que ser la adoración al Señor? ¿Cómo ha dicho el Señor que tiene que ser su adoración? En espíritu y en verdad. Ciertamente le dijo el Señor a la samaritana en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí voy a hacer un paréntesis nada más para aquellos hermanos que les interesa un poquito el tema de la hermenéutica o de la interpretación bíblica. No sé si han escuchado algunos, voy a hacer un paréntesis pequeño y cierro rápido. Algunos hermanos mencionan que una regla de la hermenéutica es de que si una declaración en la Biblia se repite más de una vez, entonces es ciertísima. Si en más de una referencia bíblica aparece cierta verdad, entonces eso es ciertísimo. Si no, no podemos considerarlo como una doctrina. Pero resulta que el versículo que acabamos de leer dice que Dios es espíritu. No sé si ustedes sabían que es el único versículo en la Biblia donde dice que Dios es espíritu. No hay otro versículo en la Biblia que diga que Dios es espíritu, es el único. Pero eso no quiere decir que no sea verdad. Creemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Porque la Biblia lo hizo solo una vez. Así que no necesita la Biblia ratificarse con otro pasaje de la Biblia. Una vez lo dice la palabra del Señor y es palabra del Señor. No tiene por qué estarlo repitiendo para que nosotros lo creamos. Cierro paréntesis. Bien, entonces dijo el Señor que la adoración a Él, porque el Padre es espíritu, la única manera de adorarlo a Él va a ser en espíritu y en verdad. No puede ser de otra manera.
No va a ser aceptada una adoración al Señor que no sea sustentada por el Espíritu, provocada por el Espíritu y que no sea en verdad. Y si quisiéramos entender esos dos términos, ¿verdad? Cuando el Señor dijo en espíritu y en verdad, bueno, si hablamos de en espíritu, nos tenemos que referir al Espíritu Santo. Una adoración que venga o que nazca del impulso del Espíritu Santo. La adoración al Señor tiene que ser un impulso del Espíritu Santo. No puede ser una adoración con el fin de ganar dinero. No puede ser eso una adoración que el Señor acepte. No puede ser el motivo de una adoración a eso. No puede ser el motivo de una adoración solo reunir a un montón de gente y que lleguen a un concierto y estamos adorando al Señor. No puede ser una adoración aceptada por el Espíritu Santo o impulsada por el Espíritu Santo. No puede ser así. Tenemos que ser muy honestos con eso, porque lo que nosotros ya hemos estudiado también aquí con la palabra del Señor es que el propósito que tiene el Espíritu Santo al hacer su obra o al hacer su manifestación en Él, es que siempre que el Espíritu Santo se manifiesta o hace algo, siempre todo lo que el Espíritu Santo va a hacer es glorificar al Hijo. Siempre va a ser así. Si algo no glorifica al Hijo de Dios, no es un mover del Espíritu Santo. Y lo dice la palabra del Señor, Jesucristo mismo lo dijo. El Espíritu Santo me va a glorificar a mí, el Espíritu me va a glorificar a mí y va a hablar de mí. Entonces usted ve ahora en nuestro tiempo cómo el tema de la alabanza y la adoración se ha degenerado tanto, ¿verdad? Y obviamente comenzó así paulatinamente. Y comenzó a crecer, comenzó a permearse en el medio cristiano, al punto que aún nos dimos cuenta de lo que andamos haciendo. Y lo que estamos haciendo está muy alejado de lo que dice la palabra del Señor. Nosotros comenzamos a adoptar en las iglesias cristianas, o en el movimiento cristiano, ya no cultos al Señor, fue que de repente lo comenzamos a hacer conciertos. Y lo llamábamos así, como si, bueno, yo me acuerdo aquí en el país, por ejemplo, comenzaron a surgir ya por los 90, creo, al borde de los 2000, unos eventos que se llamaban Noches de Alabanza, que no eran otra cosa más que conciertos musicales, no era otra cosa más que eso, conciertos musicales. Era tan concierto musical, que se cobraban las entradas. ¿Cómo es posible que para adorar al Señor tengamos que pagar una entrada? ¿Cómo es posible que para adorar al Señor tengamos que adorar al Señor con ciertos salmistas? No son otra cosa más que artistas que vienen a montar un evento para que adoremos al Señor en un concierto cristiano. ¿Cómo puede ser eso un impulso del Espíritu Santo? Cuando los hijos de Dios tienen que pagar una ofrenda, y no son ofrendas baratas, pues depende de quién venga. Porque si es una banda salvadoreña, no se cobra mucho, ¿verdad? Pero si es un Ariel Romero, pues, se cobra carito, ¿verdad? Si es Marcos Ruiz. ¿Me entienden? Entonces se paga para eso, para adorar al Señor. No puede ser, hermano. No puede ser que la gente pague para escuchar palabra del Señor. No puede ser. El Señor manda a los 70, ¿se acuerdan? Los manda de 2 en 2 y le dice a los 70, no sé si fueron a los 70 o a los 12, pero se aplica el mismo principio. Dice, vayan de 2 en 2, vayan y prediquen, no lleven espada ni lleven bolsa. ¿Sabe por qué le dice no lleven bolsa? El Señor les dice no lleven bolsa porque era costumbre en el tiempo del Señor que de repente algunos maestros andaban enseñando sus doctrinas, no necesariamente de religión, y andaban en una bolsita. Pero de repente a sus discípulos les daban una colaboración. Entonces ellos andaban en sus bolsas
Y el Señor les dice a los discípulos, ustedes no lleven bolsa. Inmediatamente después de no lleven bolsa, les dice, ustedes recibieron de gracia, dad también de gracia. No vayan a predicar para recoger una ofrenda. No vayan a cantar para recoger una ofrenda. No vayan a orar para recoger una ofrenda. No es ese el asunto. Y si algo se hace de esa manera, no es por el impulso del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás va a hacer algo contrario a lo que dijo el Señor. ¿Entiendes? No sé si está aquí, hermano. O sea, no puede ser. Y eso se ha vuelto una costumbre algo muy normal en la iglesia de Jesucristo, bajo el pretexto, ¿verdad?, que los que viven del Evangelio, los que predican el Evangelio, pues que también vivan del Evangelio. Pero hermano, usted sabe, tiene una idea de lo que viven del Evangelio los artistas cristianos. No es un ministerio, hermano, se lo digo así muy claro, no es un ministerio, es un negociazo. Graban un CD, un disco, y algunos venden millones de discos en el medio cristiano y en el medio no cristiano. ¡Pum! Vamos a hacer cuentas así sin datos tan certeros. Hablemos de que grabar un disco. Pónganle usted la banda que quiera. Yo no me pongo la banda hasta ahora. Me quedé en San Marcos. Ahí topé y dije, no vuelvo a escuchar música cristiana. Pónganle que sean ellos. Graban un disco que les cueste $50,000 grabarlo. No estoy siendo exagerado. Pónganle que les cueste $50,000 grabar un disco. Pónganle que vendan 3 millones de discos. Que los venden 3 millones. Y que cada uno lo den a 50 centavos de dólar. Que no lo den a 50 centavos de dólar. Que venden una cantidad cualquiera. Si venden 3 millones, ¿cuánto sacan? 1.5 millones. Y les costó 50,000. Y no lo venden a 50 centavos de dólar. No es eso lo que le sacan. Sacan mucho más. Y después nos vienen a hacer un concierto acá y pagamos entrada. Otro todavía. Y eso puede ver la reproducción en Spotify, en YouTube, en Apple Music, que también generan ingresos. Entonces, ¿me entienden, hermano? Si se adora, era una gran bendición. Que lo es. De verdad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿puede ser eso un impulso del Espíritu Santo? ¿Puede ser eso un impulso del Espíritu Santo? Cuando la intención sea sacar plata, hermano, porque le sacan plata. Estos hermanos, yo le digo, son millonarios. Ahí póngale a lo que más conoce es el Marcos Witt, es millonario. ¿Cuántos hijos ha grabado? Marcos Witt. ¿Cuánto ha grabado? Y se siguen comprando. Y la gente lo sigue reproduciendo. Millonario, eso es el romero. De nuestra alabanza de oración, ¿cuántos nos hemos quebrantado con su alabanza? ¿Cuántos hemos sentido el toque del Espíritu? Ahora quiero preguntarse, ¿qué es el Espíritu? Porque en algo somos especialistas, nosotros los pentecostales, es en llegar a las emociones. Nosotros somos especialistas en eso, en llegar a las emociones, en usar la palabra del Señor para llegar a las emociones. Y cuando a uno le tocan las emociones, hermano, cuando uno le dicen que uno va a volar más alto que las águilas, ¿no? Y que se van a renovar las fuerzas como las del águila, y cansado del camino, y que no sé qué, sediento de ti, y uno siente que se compunge el corazón. Y uno dice, está el siervo tocando, entonces es siervo de Dios, porque me llevó a las emociones, porque me hizo llorar. Aunque, si soy honesto, que me esté edificando a mí conocer más, no, me tocó la emoción, me llegó muy adentro, me hizo llorar, me hizo,
El Señor me levantó. No, dice el apóstol Pablo que lo único que edifica la iglesia es la palabra del Señor. Dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. No una canción. Y muchas de esas canciones ni son bíblicas. Muchas de esas canciones ni siquiera son bíblicas. Pero nos tocan el alma, nos tocan los sentimientos, nos tocan las emociones. Surge todo ese movimiento, ¿verdad? De los salmistas y los adoradores, que viene Barak, que viene yo me quedé en el celular y por allá no, estamos perdidos. No sé si lo que le estoy diciendo, no, sí sé. Pero fíjense, algunos estarán pensando, lo que pasa es que el hermano ya es 50. Y cabal, cuando yo veía a mis papás hablando de esto, dice, estoy mejor, no estoy en la onda. Pero hoy se lo digo, sí, ya casi soy 50, pero tengo el más joven. Hoy hermano, porque mire, si usted lee la Biblia, es una debe perderse. Nos perdimos mucho tiempo porque dejamos de ser bíblicos. Nos desviamos de la palabra del Señor. Por mucho tiempo en la iglesia se predicó un montón de cosas, menos la palabra del Señor. Y se nos enseñó, ¿verdad?, que el Espíritu Santo era eso, que nos daba escalofrío. Y yo sé, ahí está el Espíritu. Eso se nos enseñó mucho tiempo. Y cuando la gente caía tumbada, pues ahí está el Espíritu Santo moviéndose. Eso se nos enseñó en las iglesias. Así crecí yo en las iglesias cristianas. Donde si veíamos a alguien hablando cosas que no entendía, ese es donde lengua ahí se está moviendo el Espíritu Santo. Eso se nos enseñó. Y los que son contemporáneos conmigo y crecimos en la iglesia evangélica no me dejan mentir, así se nos enseñó. Así se nos dijo, que ahí estaba el Espíritu Santo. Si la gente llora, ahí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos no hemos usado el término, o hemos admirado, o hemos querido tener oraciones de poder? Y hemos hablado de las oraciones de poder, ¿o no? ¿Sí? ¿Ya han oído eso? ¿Qué oración más poderosa decimos de la vida? ¿Y se da cuenta a qué llamamos oraciones poderosas? ¿O a qué llamamos oración de poder? ¿Se han fijado? ¿A qué llamamos una oración de poder? ¿Alguien me ayuda? Ya me enojé. ¿A qué llamamos oración de poder? Entonces algunos dicen, no, nunca he escuchado eso. ¿Qué oración más poderosa? ¿Cuáles son las oraciones poderosas? ¿Perdón? Correcto, cuando alguien está gritando, ¿qué oración más poderosa que no se entiende? Si nos ponemos a reflexionar, hermano, la Biblia ocupa ese término, oración de poder. ¿Ocupa la Biblia ese término? Dice la Biblia que hayan oraciones poderosas, no sé, que no sean poderosas. ¿Y de dónde viene el poder de las oraciones? Si la oración es un acto del hombre para dirigirse hacia Dios. Si hubiera una oración poderosa, estamos hablando que la persona es poderosa para orar. Ni siquiera hay un don de oración. La oración es un acto que, por lo que estamos viendo aquí en la Biblia, por lo que estamos viendo aquí de la figura del altar del incienso, la oración que sube al cielo, la adoración que sube al cielo es la que es tomada del altar del incienso. O sea, la oración que está basada en Cristo, la oración que se hace en espíritu y en verdad. Entonces, una oración usted puede no llorar, puede no decir nada y puede ser escuchada por el Señor. De hecho, la palabra del Señor dice que lo único que obstaculiza la oración de alguien es que los esposos tengan pleito con su esposa. Y eso obstaculiza su oración. Pero además, la oración del justo puede mucho. El poder, hermanos, debe entender usted y yo, debemos entender usted y yo y resetear ese cassette, ¿verdad? Que la oración no es la poderosa, señores. Poderosa es que oramos. ¿Entienden? Y lo único que tenemos que hacer para orar es orar con fe. Creyendo a Dios en quien oramos.
No es por grito, porque hermano se ponga rojo y dice, ¡ay, qué está haciendo! ¡Ay, es una poderosa! No. O sea, una oración escandalosa. Es una oración extrovertida. Hermano que dice que ellos no tienen el don de orar. Porque hermano, yo 30 segundos me dura la oración. No, si la oración, la eficacia de la oración se trata del tiempo que dure una oración. No sé por qué algunos hermanos motivan a sus hermanos en la iglesia de que tienen que ser gente de oración, que aguante orar 1 hora por lo menos. No. Hermano, si con nuestros parientes cercanos aguantamos hablar tanto. Y eso no quiere decir que no hay intimidad. Eso no quiere decir que no hay intimidad. De hecho, algo que es muy cierto es que cuando uno está con personas que no conoce, es cuando más tiene que estar hablando uno, porque el silencio es incómodo. Si usted se puede hacer un viaje en un carro pequeño de aquí a San Miguel, son 2 horas o 3 horas desde aquí, y se va con alguien que usted no tiene mucha intimidad, algo tiene que hablar, porque es incómodo ir de cualquier cosa. Calor, ¿verdad? Para la gente, es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el silencio es incómodo. Pero cuando usted va con su hermana, con su hermano, con su marido, con su marido, con un hermano, y dice, usted se duerme, hermano, no hay problema. ¿Por qué? Porque hay intimidad. No es necesario estar platicando todo el tiempo, pero si hay intimidad, no para cuando vaya a la entera. Se duerme en la red, imagínate. Y no se pone el párrafo, ya no me quiere. Y no quiere hablar. ¿Qué te voy a estar hablando? ¿Entiendes? Entonces, no, ya no que quieren obligar a su iglesia a que pasen a la oración 1 hora. Y ahí pasan los hermanos hablando nada. Orando nada. ¿Entiendes? Señor, te alabo, te bendigo, aleluya. Más es una oración. Deja que sea oración. El Señor le enseña a sus discípulos ahí en el Sermón del Monte, le enseña a orar y les dice, ustedes no sean como los hipócritas, que ocupan repeticiones. Van a repeticiones porque creen que así van a ser escuchados. Nosotros, iglesia de Jesucristo, no caigamos en esas trampas tampoco, hombre. Aleluya, te alabo, amén, amén, así sea, glorioso, aleluya, amén, amén, amén. Y eso, para matar el tiempo. Viene el chavo ahí, viene al suave, vamos a echar 20 minutos orando. Y dice, oré. Eso no orar. Esas son vanas repeticiones. ¿Qué cosas que el Señor no ha enseñado nunca? La Biblia nunca ha enseñado. La Biblia nunca ha enseñado que un mover del Espíritu Santo se ve porque la persona cae tumbada al piso. ¿Cuándo se nos enseñó eso en la Biblia? ¿Cuándo se nos dijo que el Espíritu Santo se movía de esa manera? ¿Quién les dijo? ¿Quién va a sentir un viento recio? El Espíritu. ¿Quién dice? Muéstrame un versículo en la Biblia donde diga que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera. Que porque me hace llorar y me hace temblar y me hace subirme a la silla y me tiro y me revuelco y convulsión. ¿Quién dice que es el mover del Espíritu Santo? ¿Quién dice que ese es el don de lengua? ¿Quién dice que es el don de lengua? Ninguna parte de la Biblia dice que ese es el don de lengua. O sea, es que forzosamente, hermanos, tenemos que ser bíblicos, porque si no somos bíblicos, estaríamos cometiendo el mismo pecado de Nadab y Abiú, de ofrecer delante del Señor un fuego extraño, un fuego que Él no ha pedido. Inventando cosas nosotros, inventando cosas. Y haciéndole creer a la gente que ahí está el Espíritu de Dios. Cuando ustedes ven la enseñanza apostólica, en ningún momento se habla de eso. En ningún momento. Ellos no están preocupados por esas manifestaciones exteriores del poder del Espíritu Santo. Pablo le decía a los efesios, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, son acciones
que se ve en el comportamiento del cristiano, que hacen evidenciar de que está lleno del Espíritu Santo, porque se somete a sus autoridades, porque se somete a su jefe, porque se somete a su esposa, porque se somete a su esposo, porque los hijos se someten a sus padres, porque los padres cuidan a los hijos, son llenos del Espíritu Santo. No porque tengan el don de lengua y que lloren y que hagan oraciones de poder. Jamás dijeron eso los apóstoles. Jamás enseñaron ese tipo de cosas. Jamás dijeron que con saltos, con brincos, y donde es, ahí está el Espíritu Santo, ahí se mueve. Y esta es una iglesia viva, porque se manifiesta en todo el mundo. Cada vez que el predicador, cada 10 segundos, amén, para, y ni sabe qué está hablando. Y ni le están poniendo atención, ni se dan cuenta que lo que les está enseñando no es bíblico. Pero como tienen que ser una iglesia de fuego, y el predicador para llenar los huecos, el relleno de siempre, ¿no? Para encender el fuego. ¿Qué allá hay todo Cristo? ¿Qué iglesia más palada es? Iglesia más fría, siento aquí. Si fuera así, hermano, ustedes son un tímpano. Al menos cuando yo predico, sería un tímpano, pero ¿cuándo dice la Biblia que el fuego se note de esa manera? Yo le digo, he escuchado tantas predicaciones, muchas iglesias donde la gente está así sorprendidísima. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El predicador ni 10 palabras ha dicho. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero yo analizando lo que está predicando, el mismo está hablando de la Biblia. Escuché a un hermano hablando de... No, sinceramente no puedo decir mi hermano, de ver, no me van a disculpar. Pero estaba hablando el Señor bajo el título Las 2 espadas. Me llamó la atención, que las 2 espadas, y hablaba de la espada de Saúl y la espada de Jonatán. Saúl ocupó la espada para el mal y Jonatán la ocupó para vencer a sus enemigos. Esa espada de Jonatán es cuando usted y yo reconocemos el potencial que tenemos para salir adelante y prosperar. Se está predicando y toda la mano, ¿qué iglesia de fuego? Yo me quedé, ¿qué iglesia más ignorante? A eso le están diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, a que el Señor va a destapar tu potencial y no tengas miedo para tu potencial y tu emprendimiento y tu negocio y tu prosperidad. Eso era al final. Y todo el culto, amén, gloria a Dios, aleluya. Y había esta gente que estaba convulsionando, justamente bajo la influencia del Espíritu Santo, porque enfocaban las cámaras y llenas del Espíritu Santo. No puede ser eso. Pero cuando la iglesia se aleja de la palabra del Señor, es bien fácil, ¿verdad? Agarrar fuego extraño, porque lo importante es que quede el incienso. Lo importante es que agarre fuego. Lo importante es que se cante. Lo importante es que se ore. Lo importante es que haya alguien que predique. ¿Me entiendes? No, señores, no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas como dice la palabra, como dice el Señor. No vamos a estar inventando, ¿verdad? No es que así la gente viene. Sí, ¿para qué viene? Nosotros vamos a traer gente solo para que venga, porque nos ofenda. Y para que la iglesia de los Olivos salga en los medios, en las redes. No vamos a predicar porque la palabra del Señor es capaz de edificar a la iglesia, de corregirla, de instruirla, de prepararla, de llevarla hasta la altura del varón perfecto. Y algunas veces va a doler, pues sí que así es la palabra del Señor. Así es la palabra del Señor. Hay algunos hermanos, algunos predicadores, no puedo decir que son hermanos, algunos predicadores que mutilan la palabra del Señor y todas las predicaciones son un mensaje positivo, un mensaje alentador, un mensaje de victoria, todo el tiempo es así. Entonces agarran la palabra del Señor y agarran esos versículos bonitos, esos versículos que motivan, ¿verdad? Que levantan, y si alguien viene desanimado, aquí se va a animar.
porque el Señor aumentará tu fuerza como la de águila. Serás como el búfalo, serás como una saeta delante del Señor. Y será bendición, y te bendeciré y maldeciré lo que te maldije. Y esos versículos no toman toda la palabra del Señor. Le dice el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si decimos que toda la Escritura, las bendiciones son palabra de Dios, las maldiciones también son palabra de Dios. Las advertencias también son palabra de Dios. Y yo como predicador no puedo saltarme los versículos y decir, no, este versículo no lo voy a agarrar. Tengo que agarrarlo porque es palabra del Señor. Tengo que predicarla porque es palabra del Señor. Y tengo que contextualizarlo, porque si yo la descontextualizo, estoy tergiversando la palabra del Señor. Y eso es un problema. Es un problema grave. El Señor advierte a Juan, allá en el Apocalipsis, dice, escribe las palabras de esta profecía y ten cuidado de no quitarle. Y no ponerle tampoco. Tengo que ser fieles para predicarla. La palabra, así como se mandó, así la tengo que predicar. No le puedo agregar cositas para alegrar a la gente. No puedo quitarle cositas también para alegrar a la gente, o para que la gente se sienta cómoda. No puede ser así, porque entonces estaría yo ofreciendo un fuego extraño delante del Señor, cosa que el Señor no ha ordenado, no ha dicho que sea así. Y todo lo que el Señor no haya dicho que sea así, hermano, usted y yo tenemos que sospecharlo. Juan nos ordena por el Espíritu Santo, nos dice, probad los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Y se lo está diciendo a la iglesia. Dice la iglesia, prueben, no se vayan a sentarse y todo lo que le digan los ministros, así es, no es cierto. Y no podemos cuestionar lo que dice el ministro, porque es el ministro, es un ungido de Dios. Disculpe, pero ese ungido de Dios es un hombre y se puede equivocar. Lo que no se va a equivocar es la palabra. Eso no se va a equivocar. Entonces por eso Juan dice, escudriñad los espíritus, probad los espíritus, si vienen de Dios. ¿Y cómo lo vamos a probar? Es fácil. Cuando la iglesia apostólica comenzó a surgir, era complicado. Era complicadísimo. Allá en el Pentecostés, allá donde estaba Pedro, cuando recién estaban orando, era complicado identificar los espíritus. Y por eso el Espíritu Santo le da a algunos hombres el don de discernimiento de espíritu, para que por la influencia del Espíritu Santo ellos se dieran cuenta qué espíritu venía de Dios y cuál no venía de Dios. Al punto que una vez estaba Pedro ahí haciendo sus cosas de Pedro, no sé qué estaba haciendo, y llegó un fulano que se llamaba Ananías. ¿Se acuerdan? Un hermano que se llamaba Ananías, que vendió un terreno con la esposa y dijeron, bueno, le vamos a llevar la ofrenda al Señor. Le llevaron una parte y Pedro ahí haciendo sus cosas de Pedro. Y bueno, Ananías le dijo, Pedro, aquí está la ofrenda. Y era, ¿qué te le dice Pedro? Ananías le dijo, ¿quién te enseñó? ¿O quién te dijo que le podía mentir al Espíritu Santo? Porque ese dinero que traes no es todo. Así que te vas a morir. Y pum, se muere. O sea, en el ratito que Pedro le dijo, te vas a morir, se muere. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, Pedro, ¿qué está pasando esto? ¿Cómo se muere? Pues llega la Zafira, la esposa, y le pregunta lo mismo. ¿Dónde venís? Y Pedro le dice, por el Espíritu Santo le dice, mira, ahorita esto, ¿sabieron que viene acá? Acá van a enterrar a tu esposo. Ahorita te vienen a traer agua. Por ningún. Así era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sí, la iglesia se estaba formando. La iglesia no tenía la palabra, el Nuevo Testamento se estaba formando. Entonces el discernimiento de Espíritu es sumamente importante para que la iglesia distinguiera. Pero después, con el paso del tiempo, vamos viendo que el Espíritu Santo ya no le va hablando tanto de esa manera. Los escritos de Pablo comienzan a circular, la carta de Pablo comienza a circular, los evangelios se comienzan a escribir, las iglesias conocen de la palabra del Señor y ahora es responsabilidad de ellos estudiar los escritos bíblicos.
estudiar la palabra del Señor. Se viene Juan y le dice, prueben los espíritus. No le dice, pidan al Espíritu que les diga quién, no, pruébenlos ustedes. Y les dice cómo probarlos. Porque esa autoridad que tenía Pedro para de repente decir, ¿verdad? Te mueres y se muere. Después ya no pasa. Porque después Pablo le escribe una carta a los Corintios donde hay un fulano que se está acostando con la mujer de su esposa. Y no le dice, Pedro, ¿por qué se muere? No, se muere. Ahora díganme, ¿qué era más grave? ¿Robar o estarse acostando con la mujer del papá? Dos cosas eran igual de graves. Pero Pablo no usa ese porque no podía usar ese cuerpo, porque no era poder leer. Segundo, el Espíritu Santo ya no estaba haciendo esas cosas. ¿Entienden? Eso sí me está siguiendo. Esas manifestaciones del Espíritu Santo comienzan a cesar. ¿Por qué? Porque la palabra ya se estaba formando. Pablo nos estaba enseñando con todas sus cartas y las cartas estaban circulando por las iglesias. Y ahora es responsabilidad nuestra, suya y mía, irnos al escrito bíblico y probar todos los espíritus. Yo me paro aquí a predicarle y usted, su obligación es estar pensando en lo que le estoy diciendo acá y yéndose a la Biblia para ver si lo que le estoy enseñando es bíblico. Y si es bíblico, usted puede decir con toda seguridad, amén, así sea. Y si no es bíblico, dice, Señor, ya quítate de aquí. ¿Entienden? Y todas las iglesias del Señor, su responsabilidad no es andar diciendo amén a todo. Muy el pastor puede serlo, puede estar equivocado. Yo he escuchado muchos pastores que están muy equivocados. Y sus iglesias deberían decir, hermano, mire, explíquelo bien eso, ¿cómo es eso? Habla de cosas sencillas ahorita. Una vez escuché a un hermano diciéndole, siempre muestro mensajes motivacionales a la iglesia. Le estaba diciendo a los hermanos que Moisés, desde el vientre de su madre, él fue entrenado con el propósito que tenía de parte de Dios, de ser el libertador. Yo me quedé en qué momento eso. En qué momento ¿cómo se llamaba la esposa? La mamá de, no sé, que vieron la novela brasileña. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Josefa. ¿Cómo se llamaba la mamá de José? No recuerdo muy bien. No la leí. Se llamaba Jocabed, ¿verdad? Menciona la Biblia que en alguna ocasión Jocabed desde el vientre de su madre, yo soy libertador, yo soy libertador. Ya no dice eso. En ningún momento por andar afirmando ese tipo de cosas. Pero el hermano, con tal de motivar, por ahí va el mensaje de motivar a la gente, de entender tu propósito desde tu nacimiento, desde que el Señor ya te escogió, desde el nacimiento, desde que estabas en el vientre de tu madre, así de porque entonces contextualizando ese tipo de cosas, ¿verdad? Y nos hacen creer a todos que desde el nacimiento de nuestra madre tenemos un propósito de parte de Dios. Eso lo dijo Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías, ¿sí? Y con muy pocas excepciones, sí, el Señor ya había escogido personas antes, pero no es con todos. ¿Se acuerdan ustedes con quién fue? Con Jeremías, con Sansón. ¿Quién más? Juan el Bautista. ¿Quién más? Que son contados, no es con todos. Pero hermano, por ahí le estaba tirando y todas las manos menos, ¿verdad? No es bíblico. Les digo, le estoy hablando de algo bien sencillo, cosas más complicadas, cosas más serias, que tienen que ver con la doctrina del Evangelio, en la que usted y yo, hermano, tenemos la responsabilidad de estar siempre atentos, alerta, escudriñando la palabra del Señor, porque eso nos va a proteger a nosotros y va a proteger a nuestra iglesia también. Entonces hemos caído en ese montón de cosas por eso, porque dejamos de ser bíblicos. Y hoy usted ve esos eventos, hermano. Yo le puedo decir, cuando yo estaba dicho,
Pues sí, así, qué chido, ¿verdad? Pero oye, hermano, pues me da pena haber apoyado en mis años jóvenes ese montón de cosas, porque no, hermano, no honra a Dios eso. No honra a Dios. ¿Cómo va a ser que la adoración al Señor se tenga que pagar? Tiene que pagar $20 para adorar al Señor. No puede ser. O para una predicación, ¿verdad? Te puede dar un taller para el taller de discipulado, $5 en la clase. No puede ser, va a ser la palabra del Señor, ¿cómo la voy a cobrar, no? Los 5 secretos para el discernimiento del espíritu. No puedo, hermano. Si eso lo enseñaron a pagar al Señor, hay que hacerlo gratis. No pueden andar cobrando ese tipo de cosas. Y si alguien necesita, y si de alguien depende la vida de esto y no tiene los $5, va al infierno, ¿no? Obviamente lo que estoy ofreciendo por ese precio no es para salvación, obviamente, ¿no? Porque el Señor jamás permitiría que eso pasara. Pero le digo, hemos caído ese montón de cosas porque hemos dejado de ser bíblicos. Y como les digo, el incienso solo podía ser quemado en el altar, solo de ahí podía ser tomado ese altar, simbolizando eso, ¿verdad? Que la adoración, nuestra oración debe ser Cristo-céntrica todo el tiempo. Glorificando siempre al Señor, buscando la exaltación del Señor, no nosotros, no la iglesia, no nuestro movimiento, no nuestro grupo, no nuestro ministerio, Cristo, glorificado Él. Es para que la iglesia Olivo se conozca, seamos la iglesia más influyente del salón. No es para eso, hermano, es para que Cristo sea glorificado. Esa va a ser una adoración que esté basada en el Señor. Así que nuestra adoración y nuestras oraciones solo pueden ser sostenidas por Cristo, la que se toma del altar, la que se toma de Él mismo, porque Él fue inmolado por nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos descansa en el Señor. Dios lo bendiga a todos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por siempre orientarnos, Señor, de la mejor manera para corregir nuestros caminos, para corregir nuestros pasos. Queremos pedirte perdón, Señor, por las cosas que hemos hecho mal. Por las cosas, Señor, que seguimos haciendo mal, ayúdanos para darnos el valor, darnos la valentía de obedecer a tu palabra, no solamente de escucharla, Señor, sino obedecer. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que están reunidos en este lugar, porque no han podido asistir, Señor, por cualquier compromiso inamovible. Que tú nos ayudes, Señor, los fortalezcas con tu palabra. Y que nos ayudes, Señor, a corregir nuestros pasos. Que podamos entender, Señor, que tu palabra es capaz de redarguirnos, de instruirnos, de cambiar nuestro camino, Señor, de orientarlo a la verdad, Señor, a la inspiración del Espíritu Santo sobre nosotros. Señor, realmente te decimos, perdónanos por las veces que actuamos mal, Señor. Tú sabes que muchas veces no lo hicimos porque quisiéramos, algunas veces lo hicimos porque